Bienvenidos al canal de infografías. Hoy discutiremos dos infografías sobre bosques, 15 países con la mayor superficie forestal y porcentaje de bosques en el mundo publicada por Visual Capitalist. Los autores de las infografías son Pallavi Rao, Marcus Lewis and Parker. De la primera infografía aprendemos que los bosques cubren 40 millones de kilómetros cuadrados, o un tercio de la Tierra, y el 70% de todos los bosques se encuentran dentro de las fronteras de 15 países presentados en la infografía. Debajo del gráfico hay una nota sobre la selva amazónica, que cubre un total de 6,7 millones de kilómetros cuadrados en 9 países de América del Sur, 5 de los cuales aparecen en la infografía. Los bosques amazónicos constituyen el 17% de los bosques del mundo. Los países con mayor superficie forestal están ordenados de derecha a izquierda. Empecemos por el país con más bosques del planeta. Federación de Rusia, 8 millones de kilómetros cuadrados. 20% de los bosques del mundo. 1 de cada 5 árboles del mundo crece en Rusia. Si estudias silvicultura, te gusta recoger setas, eres leñador o cazador, interesa seriamente aprender ruso. Recomiendo a todos que sobrevuelen Rusia en una aerolínea regional. Después de volar desde Moscú hacia el norte o el este, desde las ventanas se pueden ver bosques hasta el horizonte. Es impresionante. Al igual que la vista desde las colinas ubicadas entre los bosques de taiga. Bosques hasta el horizonte. Rusia es el único país europeo en esta infografía. Europa es el continente más agrícola del mundo, como afirma el vídeo sobre tierras cultivables publicado en este canal en marzo de 2024 y aún vigente. El siguiente es Brasil, 5 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo la mayor parte de la selva amazónica. Y aquí hay un hecho interesante. Se cree comúnmente que las selvas tropicales del Amazonas y de otras regiones ecuatoriales, como por ejemplo el Valle del Congo o la isla de Borneo, son formaciones forestales que existen desde hace mucho tiempo y que el hombre ha entrado recientemente en estas zonas, además de en tribus reunidas dispersas que habitan los bosques tropicales. Investigaciones arqueológicas recientes que utilizan tecnología LIDAR contradicen estas afirmaciones. LIDAR es un tipo de láser que permite escanear el terreno sin vegetación densa. Gracias a esta técnica, los investigadores descubren complejos urbanos nuevos para la ciencia, ruinas de ciudades esparcidas por los bosques amazónicos, cubiertas de una densa jungla. No se sabe exactamente qué antigüedad tienen estos asentamientos humanos, pero se sabe que existieron antes de que fueran abandonados y cubiertos de selva tropical. La vegetación en la zona ecuatorial es muy intensa, la riqueza de especies es mayor en la zona del Ecuador en comparación con otras zonas climáticas. Sin embargo, es un mito que el ser humano haya intervenido recientemente en estas áreas, como lo demuestra el descubrimiento de ruinas ubicadas en bosques tropicales en varios países de América Latina. Las ruinas descubiertas en el Valle de Upano en Ecuador datan de hace aproximadamente 2500 años. Me pregunto cuánto tiempo cree que le tomaría a la naturaleza recrear la selva tropical en el área de la actual aglomeración de Manaus, ubicada en el corazón del Amazonas, si la gente hubiera abandonado la ciudad. Escribe en los comentarios. Los científicos están examinando el ritmo de recuperación de la vegetación en un sitio de desastre natural en el estado de Washington, Estados Unidos, donde el monte Santa Elena fue arrastrado por una erupción volcánica en 1980, pero también en otros sitios de erupción volcánica. Después de 26 años, la vegetación cubre del 30 al 70% del área, primero aparecen plantas pioneras, luego otras especies y finalmente regresará el bosque. El regreso de la vida a la zona tras la erupción del volcán Krakatau en Indonesia, al igual que el Amazonas, situado en el Ecuador, que destruyó la isla en 1884, se ha estudiado durante mucho tiempo. Los restos de la isla, donde la lava destruyó todas las formas de vida, se convirtieron en un campo de investigación. Después de 100 años, la composición de especies de plantas y animales era casi idéntica a la de otras islas de esta región. Esto significaría que después de 100 años la naturaleza vuelve a su estado anterior, incluso en zonas completamente destruidas. Canadá tiene la tercera superficie forestal más grande, 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Se trata principalmente de taiga y bosques de coníferas. La mayor cubierta forestal del mundo per cápita. Un paraíso para los leñadores. Puedes picar sin remordimientos, pero ten cuidado. Estados Unidos tiene casi la misma cantidad de bosques. El país con la economía más poderosa del mundo.
Recuerde esto cuando se encuentre con declaraciones como el desarrollo económico de una región determinada conducirá supuestamente a la disminución de los bosques. Estados Unidos ha dado un enorme salto civilizatorio a lo largo de varios cientos de años. Y esto no le ha impedido seguir siendo el cuarto país con mayor superficie forestal del planeta. Gran parte del mérito es para Alaska, donde 1 de cada 5 árboles del planeta. Estados Unidos crece. Casi todas las casas y edificios bajos en Canadá y Estados Unidos están construidos con madera y paneles de madera. China, quinto lugar. La anotación de los autores menciona que desde 1990, cuando el gobierno decidió aumentar la cubierta forestal del país, han aumentado 647.000 kilómetros cuadrados de bosques en China, el doble de la superficie de Noruega. Y aquí está mi atención. Hoy China y Estados Unidos son dos potencias económicas mundiales, países altamente industrializados. Además, China es el país con mayor población, junto a la India. No destruyeron completamente estos bosques, pero construyeron muchas fábricas, carreteras y ciudades. En pocas palabras, 1 de cada 20 árboles del mundo crece en China. Estadísticamente, un chino tiene más superficie forestal a su disposición que, por ejemplo, un alemán. La siguiente infografía presenta los países del mundo que registraron el mayor aumento de la cubierta forestal entre 2001 y 2021. China es pionera en esto. Australia es la siguiente. 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Aquí está la nota de los autores. 3/4 partes de los bosques de Australia están formados por eucaliptos, que tienen una corteza extremadamente inflamable. Dejaré mi punto aquí. El mero hecho de que se produzcan incendios forestales en algunas zonas no es una información negativa. En algunas zonas geográficas, por ejemplo en la cuenca mediterránea o en la taiga, se encuentran pirófitos. Las plantas pirófilas necesitan incendios para desarrollarse. La idea es obtener la temperatura crítica a la que la semilla adquiere la capacidad de germinar. De ahora en adelante, cuando escuche que se están quemando bosques en California o cerca de Vancouver, no entre en pánico. Para estos bosques, puede ser necesario reproducir nuevas generaciones de árboles. En el pasado, estos procesos se producían como consecuencia de la descarga de rayos. Hoy en día, el número de incendios provocados por el hombre es demasiado alto e incluso en el caso de los pirófitos no es necesario a tal escala. No apruebo que se incendien bosques. Sin embargo, el propio fenómeno del fuego para las plantas pirófilas es necesario para la extensión de la especie. La planificación urbanística en zonas donde queramos proteger pirófitos debe tener en cuenta la tolerancia al fuego de vez en cuando y la ubicación de los edificios para que no corran riesgo de incendio. República Democrática del Congo. Este país ecuatorial africano cambia de nombre con frecuencia. Solía llamarse Zaire. Superficie forestal 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Casi lo mismo que en Australia. Indonesia es novena. Aquí viene la nota de los autores de que Indonesia ha perdido el 20% de sus bosques desde 1990, principalmente debido a la expansión del cultivo de especies de palma aceitera que son responsables de 4,5% del PIB de Indonesia. Y de hecho, en algunos lugares, se están talando grandes áreas forestales y convirtiéndolas en plantaciones de palma para aceite de palma. Surge la pregunta de si todavía hay bosques en los registros. Las manchas son árboles. El problema es que se trata de monocultivos forestales, es decir, se cultiva una especie de árbol y se pierde una gran diversidad de especies de selva tropical. Hay materiales disponibles en Internet que muestran, por ejemplo, una familia de orangutanes que pierden su hábitat y monos bebés huérfanos. Los orangutanes son grandes simios y por eso esta especie llega con más fuerza a nuestras emociones cuando se le hace daño. Sin restar importancia al problema, me gustaría señalar a los Estados Unidos como un país que ha logrado un enorme desarrollo económico y ha preservado sus bosques. Esta onda sinusoidal de ciclos de desarrollo también se aplica a otros países. Indonesia también alcanzará una etapa de desarrollo en la que la protección de los bosques se convertirá en una prioridad mayor que la producción de aceite de palma. Y en mi opinión sucederá más temprano que tarde. Mire la televisión del gobierno chino. Un país que hace 20 años ignoró las normas de protección ambiental en todos los campos, hoy, después de alcanzar un nivel suficiente de riqueza en la sociedad, es capaz de explicar a sus ciudadanos que la naturaleza debe ser protegida y preservada para las generaciones futuras.
Las personas tienen prioridades específicas y la satisfacción de necesidades más básicas permite la implementación de objetivos más elevados, como la protección de los bienes culturales y naturales. Este será el caso en todos los países siempre que les permitamos enriquecerse. Y va a doler un poco en el camino. Desafortunadamente, la naturaleza sufrirá porque la mayoría de la gente antepone sus propias necesidades materiales a la protección de otras formas de vida. 10ª posición, India, 724.000 kilómetros cuadrados de bosques. Volvemos a Sudamérica, Perú, 721 kilómetros cuadrados. Se trata principalmente de bosques amazónicos situados en la vertiente oriental de los Andes. Angola es el segundo país africano en la lista actual. Vecino de la República Democrática del Congo. 660.000 kilómetros cuadrados. Al igual que Perú, Angola es un país donde podemos visitar bosques y desiertos ecuatoriales en un día. Los lugares del 12º al 15º los ocupan los países latinoamericanos, México, Colombia, Bolivia y Venezuela, con superficies forestales que van desde los 655.000 kilómetros cuadrados hasta los 461.000 kilómetros cuadrados. A excepción de México, se trata principalmente de bosques amazónicos. La diversidad de especies de plantas, hongos y animales de los bosques ecuatoriales es impresionante. Se estima que la zona ecuatorial está habitada por el 80% de las especies terrestres de la Tierra. Las sociedades de estos países ya se dan cuenta de que esto es riqueza para el futuro. No me refiero a madera, sino principalmente a riqueza genética. Las empresas farmacéuticas están en una carrera por conseguir sustancias activas obtenidas de determinadas especies específicas. Y dado que el número de especies en la zona ecuatorial es el mayor del mundo, el potencial para descubrir nuevos fármacos basados en ellas también es mayor. Mientras estaba en Perú, conocí a un científico local que recopilaba información sobre la medicina popular basada en hierbas locales. Este científico trabajó como autónomo para una empresa farmacéutica europea. Por último, me gustaría señalar que entre estos 15 países, donde crece el 70% de los bosques del mundo, no veo ningún país que sea inestable. Bueno, quizás aparte de la República Democrática del Congo, que quedó desestabilizada como consecuencia de diversas injerencias externas. Pero también en este país la situación está mejorando rápidamente. Véase, Rusia, Brasil, potencias económicas regionales. Canadá y Australia, países altamente desarrollados. Estados Unidos y China, potencias económicas mundiales. Indonesia y la India son potencias asiáticas. Perú, Angola, México, Colombia, Bolivia, en distintos grados pero estables. Venezuela está saliendo de la crisis, pero no ha amenazado los recursos forestales. Por lo tanto, no es visible que en el 70% del mundo los bosques estén bajo amenaza sistémica debido a la debilidad del Estado, la necesidad de talarlos por razones económicas, etc. Las mayores extensiones de bosque están en manos de gobiernos estables y sociedades ambiciosas. Finalmente les mostraré una infografía que presenta los países donde se perdieron más bosques en los años 2001 a 2021. En mi opinión, en este caso es mejor observar la disminución porcentual de la superficie forestal. Este coeficiente refleja mejor la magnitud del fenómeno y permite detectar la amenaza. Los países de la lista de países con mayor cubierta forestal también se pueden encontrar en esta infografía: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Indonesia, Bolivia, Colombia, Perú. Han perdido entre 4 y 14% de sus bosques en los últimos 20 años. Las mayores pérdidas se registraron en Paraguay y Sudán, 30 y 37% respectivamente. Estos valores indican una gestión forestal depredadora. En el caso de Paraguay, se trata principalmente de las comunidades forestales del Chaco en la parte occidental, taladas para la cría de ganado. Sudán tala principalmente bosques en el sur, plantados en la década de 1940. Te animo a que veas los materiales restantes de esta serie. Saludos.